aquí presente por siempre preocuparse por la crisis que vivimos los arroceros en el departamento. ¿Qué les comento? Nosotros ya llevamos 2 años difíciles y este año fue el más catastrófico, porque aparte del endeudamiento que tenemos, se nos vino la ola invernal. Viene el fenómeno del Niño, que no va a permitir que nosotros sembremos en riego, porque nosotros no tenemos distritos de riego. Tenemos más o menos aproximadamente 13.000 hectáreas afectadas de arroz. Y con esta situación queríamos nosotros los arroceros siempre del Casanare, como departamento más productor, seguir trabajando con la innovación, con la tecnología y con la competitividad. ¿En qué se nos quedó esta competitividad este año? Por debajo. Muy mal, porque tenemos, por los mismos cambios climáticos que hemos tenido, tuvimos un bañamiento muy marcado en todo el territorio del Casanare. Entonces, nosotros desde la gobernación, desde la cadena de arroz, hemos hecho muchas mesas de trabajo, y entre esas es la necesidad urgente que el ministro venga a nuestro territorio, que hagamos unas mesas de trabajo conjuntas, que ese lema de que el Casanare sea la despensa agroalimentaria se vuelva una realidad. Ya hicimos una carta, se la enviamos el 19 de agosto, esperamos, antes de posesionarse él, tuvimos un acercamiento con él y hablamos, y él quiere venir al territorio, lo invitamos que venga, que esté de la mano del agricultor, que esté de la mano de este departamento que es el más productor del arroz, y que a la fecha de finalizando agosto tendríamos casi el 70% de la cosecha del arroz recolectada en el Casanare. Que nosotros, a pesar de las adversidades que tenemos, nosotros nos sentimos orgullosos, yo como segunda generación y muchas familias como tercera generación, ser parte de la seguridad alimentaria de nuestro departamento. Quiero hacer una invitación también a la banca, a la molinería, que nos sentemos todos conjuntos, porque tenemos que velar es por un departamento, no por unas familias, no por el producto, es todo lo que lleva en torno a esta cadena productiva del arroz, que le aporta mucho al gobierno departamental. Quiero que se den cuenta que esto va a ser una crisis no solamente económica, una crisis social, una crisis de salud mental, porque llevamos 3 años con unas deudas que ya no dan. ¿Qué le queremos demostrar a nuestros jóvenes rurales? Que le apuesten al campo. Pero ¿cómo lo podríamos hacer? Teniendo un mejor precio. Este año hicimos la tarea juiciosa. El Casanare bajó 39.000 hectáreas. No se vio compensado con el precio que obtuvimos. A la fecha de hoy no ha reaccionado el precio. Un precio que no cubre nuestros costos, aparte de las diferentes situaciones que les hemos presentado. El gobierno departamental hemos trabajado articuladamente, sí, con nuestra seguridad hasta para nuestros arroceros, con la seguridad vial para poder sacar nuestras cosechas, pero eso no lo es todo. Lo todo es que tengamos un precio justo para el agricultor, para que él trabaja 24/7, para que él se preocupa porque es un entorno de familia al que debe estar beneficiado. Entonces, yo sí quiero, doctor Diego, gracias por ese apoyo que le ha dado al departamento, gracias por ese apoyo que le ha dado fuerte al arrocero. Es el momento de seguir trabajando por ese cereal, por ese único cereal, y que nosotros nos sentimos orgullosos en el Casanare de producir, a pesar de todas estas adversidades. Yo quiero seguir trabajando, yo quiero seguir produciendo y yo quiero seguir siendo parte de la seguridad alimentaria de esta Colombia. Bueno, extender un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a través de estos importantes medios de comunicación. Por supuesto, extender un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes, señores y señoras periodistas. Todo mi saludo de solidaridad para el sector arrocero a nivel nacional y especialmente para el sector arrocero de nuestro departamento Casanare. Como lo decían anteriormente, una de las cadenas económicas y productivas principales que tenemos hoy en el departamento, una cadena que mueve aproximadamente 20.000 empleos, aproximadamente 300.000 millones de pesos que fortalecen el aparato productivo de lo que tenemos hoy en nuestro departamento, un lucro cesante de aproximadamente 85.000 millones de pesos, pero una crisis que cada vez enmarca en el ejercicio de no tener oportunidades y herramientas para poder avanzar en ese propósito. Lo decía hace un par de días en la Comisión Quinta, la comisión en la cual estoy y en la cual están precisamente los sectores agrícolas
que estamos llevando a este sector a trabajar a quiebra. No podemos hablar de soberanía alimentaria ni de seguridad alimentaria cuando estamos obligando a nuestros productores y a nuestros campesinos a trabajar bajo parámetros que los van a llevar a la quiebra. Frente a eso hemos venido ejerciendo algunas acciones en conjunto, no solo con la gobernación del departamento y el sector, con quien también hemos tenido la oportunidad de sentarnos. Esto es la posibilidad de generar la constancia desde el seno del Congreso de la República para poder visibilizar esta gran crisis que se está generando y, por supuesto, poder hablar, de poder generar esa efectiva articulación que tiene que existir en este caso con el Ministerio de Agricultura. En días pasados tuve la oportunidad de hablar con el señor ministro, el doctor Indalecio Dangond, con quien teníamos la posibilidad de hablar de la crisis que está viviendo hoy el sector, pero también de la necesidad de poder avanzar en esa gran apuesta que tiene hoy el gobierno nacional, de poder hacer de este sector, de esta región, de nuestro departamento, lo decían en su momento, en el gran Mato Grosso colombiano, lo que ocurre en el Cerrado brasilero, que hoy significa tanto en la productividad de lo que tiene este país, pero nosotros en las condiciones, ventajas comparativas y competitivas que podemos tener. Pero no podemos hablar de ese gran ejercicio si no tenemos incentivos para el sector, si no tenemos subsidios para el sector, si tenemos malas vías para poder transportar los productos. Estamos hablando de la necesidad de no solo conectarnos con nuestros vecinos, sino también hacia el interior del país. Problemática en la vía Alcuciana, en la transversal del Cisga, la misma marginal de la selva, marginal del llano, y los insumos que hoy están costosísimos. Frente a eso, pues lo que hemos querido hacer nosotros, aparte de visibilizar el ejercicio, es poder llamar a los 22 congresistas que hoy hacen parte de la Comisión Quinta para que podamos hacer una mesa interinstitucional con todos los sectores que tienen que ver con esta cadena productiva y alimentaria, y por supuesto con lo más importante que tenemos acá, los productores que a diario se levantan desde muy temprano con la convicción de salir a trabajar, fortalecer el aparato productivo, dinamizar la economía y generar empleo. Por eso el día miércoles también tuve la oportunidad de presentar una proposición que fue aprobada, en donde vamos a tener una sesión descentralizada de la Comisión Quinta para que sea directamente los ministros que hacen parte de esta comisión, hablando del ministro de Agricultura, del ministro de Medio Ambiente. Invitamos también al Ministerio de Transporte, que es muy importante, para de esa manera nos permitan ser escuchados de forma directa, pero no para escuchar de esos diagnósticos que ya nosotros sabemos, sino para que sean los productores los que le puedan contar a viva voz a los ministros y a los diferentes directores de la realidad y el contexto que tenemos hoy en día, y que de esa forma podamos tener algunos compromisos claros y directos que estoy seguro estarían avalados por todo el componente participativo, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, y por supuesto el sector privado, que se pondrían la camiseta para poder sacar adelante este importante sector, no solo para nuestro departamento Casanare, en donde hoy somos los principales productores, sino en este importante sector para la economía de nuestro país y por supuesto para la soberanía y seguridad alimentaria de lo que tenemos en este momento en Colombia. Sí, creo que me toca ponerme aquí. Sí, Bien. acá, tranquilo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecerle a la prensa por el espacio, por el interés en esta problemática de la cadena arrocera. Y en nombre del señor gobernador de Casanare, un saludo muy especial a los casanareños, en especial a las familias agricultoras arroceras del departamento. Decirles que nuestra función, nuestra misión básicamente es apoyar, acompañar y generar las condiciones ideales para la producción agropecuaria en el territorio. De esta manera, el gobierno departamental ha sido enfático en trabajar en las vías terciarias, en poder conectar los sectores de la producción con obviamente los centros de consumo y sobre todo las plantas donde se acopia el arroz, donde secamos el arroz, donde hacemos toda la trilla y hacemos toda la comercialización del arroz. Tenemos una problemática que es histórica, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, en muchas mesas de trabajo. Tristemente, nuestro sector arrocero, que es una de las economías más importantes del departamento, ha sido golpeada año con año, y en este año vemos que la situación es mucho más compleja. Tenemos unas afectaciones por ola invernal que superan las 13.000 hectáreas de cultivos afectados. Tenemos una disminución en la producción por hectárea de casi un 30%. Tenemos un precio por debajo de los 1.250 pesos por kilo de arroz paddy, que está por debajo de lo que se vendía el año pasado. Entonces, si a eso le sumamos el alto endeudamiento de los agricultores,
todas las problemáticas de producción, lo que se viene para el segundo semestre con el fenómeno del niño fuerte, es un panorama para nada alentador. Por eso, de manera muy respetuosa, como gobierno departamental, nos sumamos a las palabras del gremio, felicitamos este liderazgo del gremio, de la cadena como tal, de todos los productores, porque siempre han estado activos, preguntando, actuando, pero sobre todo proponiendo. Y aquí la propuesta es respetuosa hacia el señor ministro de Agricultura, el doctor Indalecio Dangond. Sabemos que es un gobierno que le gusta estar en territorio, nos lo ha demostrado en estos pocos días de gobierno que ha estado con diferentes sectores productivos. Esperamos que el arroz sea el próximo sector que se siente a la mesa con el ministro para poder discutir esta problemática. Nosotros, como departamento de mayor producción nacional, consideramos que debemos ser los que marquemos la pauta de esa agenda con el ministro de Agricultura, y esperamos que esa carta se responda próximamente y tengamos una agenda con el señor ministro, el señor viceministro, doctor Diego, usted que tiene tanta cercanía con el viceministro Dahut, sabemos que podemos hacer un muy buen ejercicio. Pero de ahí yo quiero darle la palabra ahorita directamente a Andrés, que les cuente la estrategia que se está diseñando por parte de los productores, y es una reflexión de cómo poder llegar a una mesa que sea propositiva. Hemos querido definir un instrumento, un formato que le vamos a pedir a todos los agricultores arroceros de Casanare que diligencie con la información de todos los endeudamientos históricos que viene arrastrando el agricultor con la banca, con el agrocomercio, con los molinos y muy seguramente otras deudas que puedan sumarse allí, y que podamos identificar esa problemática de financiamiento, de endeudamiento que tienen nuestros productores, y como lo decía Milena, que están afectando no solamente ese flujo de caja del productor, van a afectar el empleo de los casanareños, la productividad del departamento, la seguridad, porque cuando las personas no tienen la posibilidad de trabajar, pues incurren en delitos para poder subsistir y poder sobrellevar la situación de sus familias. Y este formato lo que permite es acopiar esa información. De otras cámaras les decía, nosotros no podemos pedirle la información a los bancos de manera directa, porque es una información que está protegida por esos datos que se tienen allí, y obviamente si el productor concurre a diligenciar este formato, anexa los soportes y entrega la información, nosotros podemos, con la autorización de ellos, y lo digo nosotros porque apoyamos al gremio, podemos hacer un análisis de esta información y decirle al señor ministro, y muy seguramente a Banco Agrario, a Finagro, a las entidades de crédito, cuál es el planteamiento de lo que necesita el productor arrocero de Casanare, porque también queremos expresar, y siempre lo hemos dicho, el productor y el perfil del arrocero de Casanare está por fuera casi siempre de los alivios que genera el gobierno nacional, porque tiene una connotación diferente de gran productor y no le llegan estos incentivos. Queremos que realmente se puedan habilitar incentivos que apliquen por las situaciones que estábamos expresando ahorita. Quiero pues darle la palabra a Andrés y a Faber de Fedearroz para que expliquen la estrategia, para que invitemos a los productores a que confíen en este ejercicio, porque no es un ejercicio institucional de la gobernación, no va a tener ningún sesgo de ninguna naturaleza. Hay veces cuando hacemos estos ejercicios de lo público, Doc, siempre se sesga la situación, a algunos les cae bien, a otros no tan bien, pero esta vez esto está en cabeza directamente de la cadena de los productores. Nosotros brindaremos nuestra asistencia profesional y técnica para poder hacer todo el abordaje y obviamente hacer ese análisis de la información y poder llegar a esa próxima mesa que ojalá sea la próxima semana y decirle, señor ministro, Casanare, más que una problemática, quiere plantear unas soluciones y poder analizar realmente de qué manera vamos a manejar esto que está sucediendo en el territorio, que no es ajeno a lo que está pasando en otros territorios. Yo creo que esta es una crisis nacional y la gestión del doctor Diego es muy importante, porque yo creo que hay que retomar, doctor Diego, ese proyecto que hizo el señor gobernador del fondo para el arroz, de ese fondo de estabilización de precios para el arroz, o alguna estrategia que nos permita ayudarle a los productores en una coyuntura como esta, y sobre todo teniendo en cuenta unos factores externos de mayor tamaño, digámoslo así, como la importación del arroz, con el mismo contrabando arrocero y la misma problemática de los TLCs, que ya hemos hablado con todos ustedes en diferentes ocasiones, pero que persisten año con año y que no se les ha dado una solución. Adelante, Andrés, para que nos explique la estrategia y pues todos los productores se enteren. Muy buenas tardes. Primero quisiera agradecer al doctor Diego, que ha estado muy atento
a nuestras necesidades, al doctor Alexis y a la gobernación. A mí como productor, hoy que me gustaría de los medios, que realmente visibilizáramos el problema que tenemos. Hoy el problema que tenemos los arroceros es extremadamente grave. Si yo les dijera que hoy hay imposibilidad de pagar los créditos que se tienen con la banca, es cierto. Entonces me quiero remitir a tres cosas. Uno, los arroceros venimos manejando unos cultivos a pérdidas hace 3 años. Adicionalmente, para este año tenemos unos problemas por temas climáticos, de bajas producciones. Nosotros creemos que es debido a los cambios bruscos de temperatura, pero pues eso está sin evaluar. Y más grave aún, que no se ha visibilizado, fue la inundación que tuvimos. Para el primer día de la inundación se censaron 13.000 hectáreas, pero la inundación duró 12, 13 días. Era una inundación que iba corriendo, de tal forma que el área afectada son muchísimo más de 13.000 hectáreas. Lo difícil de establecer es que esa área que sube y baja, pero las producciones todas se vieron afectadas. Hoy parte de esos arroces que vienen de las inundaciones no son recibidos por la industria o son calificados por mala calidad. Ya entrando en este escenario, pues hoy ¿qué tenemos que hacer? Hoy nos tenemos que sentar con los productores a recoger la información. ¿Para qué necesitamos la información? Para saber qué plan estratégico se monta. Hace 20 años, algunos de ustedes se acuerdan, hicimos un plan. Ese plan aplicaba para Meta y Casanare, solo operó en Casanare y al día de hoy fue totalmente exitoso. Es decir, que estamos proponiendo algo que en su momento funcionó y que creemos que esta vez nos podría funcionar. ¿Por qué le decía que me gustaría que la prensa lo hiciera? Porque es que hemos estado, no ha sonado mucho el tema de la inundación, y lo de la inundación es muy grave. Yo estoy calculando, que es un dato personal, que son cerca de 45.000 hectáreas, lo cual quiere decir que hoy el área en Casanare bajó 40.000 hectáreas, pero el precio no mejoró. No veo a nadie pidiendo una ayuda, no veo al Banco de Colombia diciendo que va a bajar los intereses, que va a mandar. Aquí no ha llegado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de sentar las cifras. Hoy la cosecha en Casanare debe ir entre el 75 y el 80%. Creo que no soy la persona indicada para darle ese número, pero ya esto está de salida. Esta cosecha la perdimos los agricultores. Ya hoy lo que nos toca es trabajar sobre las ruinas que nos quedan. Básicamente, ¿qué se plantea? Tratar de montar un plan parecido al que se montó hace 20 años. Para eso, ¿qué se necesita? De la colaboración de ustedes para que la información llegue a cada agricultor que crea que necesita de esta ayuda o que crea que no puede pagar sus obligaciones. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que sentar, una cosa es lo que se le debe a la banca, otra es lo que se le debe a los agrocomercios, otra es lo que se le debe a la industria molinera. En la medida en que consolidemos la información, podemos hacer una presentación y una estrategia para recoger cada una de estas obligaciones. Eso en esencia es lo que yo tenía para contarles. Tenemos un formato que es muy sencillo, que se elaboró, donde cada agricultor por voluntad propia debe traer y registrar su información, debe ir a cada banco a pedirle que le regalen el estado de sus cuentas, debe ir a cada agrocomercio a solicitar su certificado de deuda firmado por un revisor fiscal. Nosotros con esa información la analizamos y empezamos a proponerle al ministerio, al gobierno el qué hacer. Hoy, ¿qué está pasando con la banca en Casanare? Empezamos hace 2 años, nos cogían y nos decían, venga, nosotros lo reestructuramos, págame los intereses y yo te doy una ayuda. Nosotros, creyendo que la cosa iba a mejorar, firmábamos, seguíamos, para el año siguiente volvíamos y jugábamos. O sea que llevamos 2 o 3 años con el pago de intereses sin bajar una sola cuota del valor del capital. Hoy, ¿qué es importante? Entender que necesitamos un plan que reactive el sector, un plan que permita pagar las obligaciones, pero cada plan que yo monte debe ir ajustado con una fuente de pago. Y hoy claramente el arroz no es una fuente de pago. Hasta que no logremos hacer que el arroz sea la fuente de pago, no tendría ningún sentido montar un plan o un plan de alivios para pagar la obligación, si no hay con qué pagar. Eso es para que estimen la gravedad de lo que está pasando hoy con el arroz en Casanare. Ya el resto es una cosa netamente operativa, que cada agricultor se acerque a las oficinas de la cadena,
a entregar esta información que ya todos ustedes tienen, consolidarla y empezar a trabajar. Esto no es fácil, esto es juntar las voluntades. Ustedes juegan un papel muy importante en esto de la difusión, de lo cual hoy de antemano les agradezco, de la mano del representante a la Cámara, de la mano del doctor Alexis, de la mano del gobernador. Creo que vamos a ser capaces de sacar esto adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero hacer una claridad, y es que los medios de comunicación sí hemos hecho el eco suficiente. De pronto no sabemos qué pasa en el orden nacional, pero los medios de comunicación hemos estado en cada una de las situaciones que ha estado el gremio, con deficiencias, con problemáticas, con el problema del transporte, con el problema del valor del precio del arroz. En fin, yo creo que visibilizarlo un poco más y desestimar un poco lo que hemos hecho no es bueno en este momento, porque debemos buscar aliados. Pero mi pregunta va en lo siguiente: ustedes hablan de un trabajo y una estrategia, pero el tiempo no es el más aliado de los agricultores. ¿Cómo se puede lograr mitigar todos esos efectos en este momento mientras se da la respuesta definitiva? ¿Cómo el gobierno departamental ha venido trabajando también fuertemente? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál sería ese punto clave para lograr ese objetivo? Óscar, hoy realmente la situación es muy compleja. Yo por eso lo primero que dije es que esta cosecha se perdió. Esta cosecha la perdimos los agricultores. Es decir, que pretender que vamos a tratar de recuperar una cosecha que vale 20% o de la cual 20%, pues es inviable. Con todos los trámites que la pretensión nuestra era empezar a juntar la banca para que la banca nos ayudara a presionar. Solo los quiero invitar a una cosa: esto es muy complejo. La solución no está en esta mesa. La solución es más, en el orden nacional será también muy complejo, y es algo, y en eso estoy de acuerdo. Me disculpo si es que sonaron malas palabras, que no ha sido tan visualizado. Yo les aseguro que cuando aparezca la cifra, no tenían ni idea que la cifra era así de grande y que las pérdidas eran de ese tamaño. Por eso era que te decía que realmente hoy, después de haber pasado la inundación, tenemos, así es cierto, la información de cuánta área realmente fue afectada por la inundación. No está el dato. Eso es parte del ejercicio que tenemos que construir entre todos. Y vuelvo y les digo, esto es juntar voluntades. Esto es posible si juntamos la voluntad de todos, y en eso ustedes son parte fundamental. Precisamente el secretario hablaba de 13.000 hectáreas y él hablaba de otro porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje real de hectáreas afectadas de cultivos de arroz? Me gustaría Siempre se preguntó, complementar. incluso cuando las emergencias, siempre se pidió un balance por parte de los medios de comunicación de las áreas que habían sido afectadas y qué había pasado con las cosechas. Siempre hemos estado atentos a eso. Yo quiero complementar lo que respondió Andrés y la pregunta aquí. Primero, las áreas que se dicen afectadas siempre salen, digamos, de comunicados que todos emitimos conforme a los reportes que hacen los municipios. Pero Andrés sabe y todos sabemos que hay un subregistro. Cuando hablo de un subregistro es que uno puede decir tantos afectados, pero quienes realmente reportan a los organismos de socorro, a los equipos de gestión del riesgo, son muy pocos los que hacen esos reportes. Muchos de nuestros productores dicen: yo para qué reporto si nunca me ayudan. Eso es lo primero que nos dicen. A nosotros nos contestan de esa manera y a nosotros nos presiona a nivel nacional para que hagamos el reporte. Por eso es el subregistro el que permite estimar que tal vez es mucho más de las 13.000 hectáreas que siempre se ha mencionado. Pero hay un tema importante acá. ¿La propuesta cuál es? Primero, sentarnos con el gobierno nacional, pero de una manera proactiva, con iniciativas propias del gremio que permita establecer a futuro cuál va a ser esa solución a la problemática de la cadena. La cosecha actual, que está ya en tránsito, que está en corta como tal, ya tiene que sopesar todas las situaciones que se están enfrentando actualmente. Pero queremos decirle al ministro: Casanare es líder en la producción arrocera y tiene unas propuestas claras para el ministerio. Financiamiento, de qué manera se tiene que hacer que aplique para el perfil de los productores de Casanare, porque no pretendemos que una estrategia nacional que aplica para el Tolima o el Huila, donde los productores son pequeños, cobije a los productores de Casanare que tienen otro perfil de productor, que normalmente son grandes productores como tal. Eso es lo que queremos hacer, poderle llegar al ministerio con datos también. El ministro puede sentarse con nosotros y decir: bueno, secretario, ¿cuánto deben los arroceros de Casanare? No, ministro, no sé el dato. No podemos llegar con eso.
Por eso tenemos que acopiar la información de manera espontánea, voluntaria y con el liderazgo gremial. No tanto de nosotros como gobernación, porque queremos que el gremio también tenga esa información disponible para poder hacer la propuesta. Siempre que nos hemos sentado con el gobierno nacional han dicho qué proponen para modificar la resolución que categoriza a los productores. Ahí nos hemos quedado corto en propuestas, y eso hay que reconocerlo. Esta vez que sabemos que el ministerio va a responder y que va a venir al territorio y que ojalá el doctor Diego muy seguramente nos vaya a acompañar, queremos hacer propuestas concretas, claras, precisas, que respondan precisamente a esa problemática. Todos estamos preocupados por algo. El gobierno nacional está recibiendo, el gobierno, valga la redundancia. Segundo, tenemos una calamidad nacional que obviamente desborda y tal vez requiere de los recursos del presupuesto nacional, pero como lo dice Andrés, vamos a pensar la producción agropecuaria no solo para el 2026, sino para lo que se viene. Eso significa tomar decisiones que tal vez deban quedar plasmadas incluso en el Plan de Desarrollo Nacional. ¿Qué va a pasar con los TLC, doctor Diego? ¿De qué manera vamos a incentivar la agroindustria en los territorios? Estamos hablando de la agroindustria en la Orinoquia. ¿De qué manera se va a hacer? Yo les decía a los arroceros, preparémonos, porque muy seguramente parte de la propuesta del Ministerio de Agricultura sea hacer la transición hacia otros cultivos, como el maíz, como el sorgo, como la soya, pero ¿de qué manera se va a hacer esa transición? ¿Cuáles son los incentivos que se van a dar? ¿Cuál es la transformación agroindustrial que se va a dar para que podamos hablar realmente de una transición responsable hacia los otros cultivos? Todo eso lo tenemos que hablar. Entonces, pero ¿cuál va a ser la propuesta estructural? Llevamos 30 años escuchando esto. Yo llevo 30 años en Casanare haciendo participación. Todos los años se quejan los arroceros que tienen. Por favor, yo creo que al principio yo les dije que agradecía siempre a la prensa porque ha estado con nosotros en toda y cada una de las crisis que hemos tenido y hasta en las victorias también, porque eso es un gana-gana. Anexando a lo que dice el doctor Alexis, le hicimos una invitación al ministro, al doctor Dangond, para que venga al territorio. Y aquí no vamos a solucionar eso, vamos a empezar a hacer diferentes mesas de trabajo, pero la prioridad para la crisis arrocera económica que tenemos es poder estructurar un plan que nos cobije a todos los arroceros del Casanare. Pero hay otro TLC. De temas coyunturales y temas estructurales que han afectado siempre al gremio. Desde cuando empezó a hablar Fede Arroz del tema de la tecnología AMTEC, empezó a plantear la propuesta del cuidado del medio ambiente, la reducción del manejo del agua, el cuidado con el tema de la reducción de las áreas, que tenía que entrar a conversaciones con los municipios para que en los POTs hicieran la reglamentación adecuada de las áreas de siembra, del manejo de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora nos vemos abocados a una crisis, por supuesto, coyuntural, pero este tema de los impactos del cambio climático, de esto se viene hablando hace más o menos 10 o 12 años. Los temas del impacto del TLC sobre el precio de arrocero se viene hablando desde cuando se firmaron los TLCs y se plantearon los términos esos de gracia que iban a dar durante unos años para ir reduciendo porcentualmente los cupos de importación y todo ese tema. Entonces, y a mí sí me da muchísima pena, pero que venga ahora el sector arrocero a enjuiciar a la prensa, que porque no se le ha ayudado suficienmente, yo sí rechazo fervorosamente ese tema, porque sí ha habido algún gremio pendiente, y al lado de los arroceros han sido los periodistas, siempre que viene, o Rafael Hernández, o cualquier técnico, inclusive hasta visitas de técnicos en fincas hemos estado, no solo aquí, sino en el departamento. Pero lo dije desde un principio, estimados medios de comunicación, lo dije, ¿no? Lo dije. Vamos a seguir avanzando. Esto es una problemática para nosotros y con ayuda de ustedes. Yo quiero que no malinterpreten mis palabras. Visibilizado es que yo creo que hoy no se ha dimensionado la verdadera calamidad que está pasando el sector. Y ahí lo quiero dejar. No quiero. Han hecho su trabajo, usted lo ha hecho, exactamente. Pero no es culpa de ustedes, es culpa nuestra también, porque hoy no tenemos la información. Por eso nosotros vamos a informar. Por eso quería preguntar a Milena, desde el gremio y para el gremio, teniendo en cuenta que evidenciar esto va a ser complicado y mucha gente no lo va a hacer.
¿cómo van a hacer realmente para que una buena cantidad de agricultores hagan esto? Para que lleguen al ministerio con propuestas realmente sólidas, concretas, porque no tenemos la mitad de la información, eso no es nada. Por eso, sí, a ver. Quiero Sí. complementar. Y luego sí. Les voy a pedir un favor. La idea, ¿cuál es? Una alianza estratégica territorial donde ustedes, en su buen ejercicio periodístico, nos ayudan a difundir esta información que es clara. Partan de ahí. O sea, ese es el requerimiento, esa es la solicitud respetuosa que hacemos. No queremos, y créanme que de la experiencia que da todo este ejercicio, no queremos sentarnos con un ministro sin tenerle una propuesta clara. Para allá vamos. Y por eso exigimos, digo yo respetuosamente a los productores, diligenciar esta información. Es cierto lo que dicen los periodistas y con todo respeto lo digo, siempre hablamos de TLC, siempre hablamos de precio, hablamos de las coyunturas que se presentan, pero este ministro y este gobierno es un nuevo gobierno. Tenemos que enterarnos de lo que hemos venido sufriendo en territorio, de las problemáticas del sector, para que las podamos abordar y las veamos con la particularidad que tiene el territorio de los llanos, en este caso de la Orinoquia y sobre todo Casanare, que es el mayor productor. Desestimular la producción del arroz, lo digo acá respetuosamente, Fabio, usted tal vez me corrija, eso significa que vamos a tener unos impactos en la economía, ¿sí? Pero para desestimular eso tenemos que pensar en cuál es la transición de las que yo les estoy hablando hacia los demás cereales, y eso con qué se construye, con información, áreas de aptitud para cereales, para maíz, para sorgo, para soya, sí la tenemos, con qué maquinaria contamos, cuántos son los productores y qué capacidad de producción tienen, y eso es lo que tenemos que llegar con esa propuesta ya, y ahí es donde le pedimos al doctor Diego que haga su buen ejercicio, porque todo eso tiene que quedar planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Si nosotros no quedamos insertos en el Plan Nacional de Desarrollo, no hay nada. Así de sencillo. La propuesta tiene que nacer del liderazgo gremial, no una imposición de gobierno, sino del liderazgo gremial, y eso es lo que estamos pidiendo. Respetuosamente que nos ayuden a llegar al productor. Me decía mi amigo acá, Oscar, que el lunes nos atiende en la emisora. La idea es seguir insistiendo para que el mensaje llegue de la manera acertada y podamos encontrar una solución. Sin satanizar a ningún sector y a ningún eslabón de la cadena, siempre hemos dicho en todas las mesas que la industria siempre está alejada del productor. Tenemos también que acercar esos dos eslabones para poder hablar de los precios, para poder hablar de muchas situaciones que son claves ahí. Nosotros tenemos unos rezagos en el ordenamiento del suelo, también lo sabemos, tenemos que hacer ahí también unos ajustes en eso. Por eso mencionaba yo, gobierno departamental, ¿en qué aporta? ¿En qué apoya? Temas de vías, temas de seguridad, todos los temas de conectividad, porque para nosotros es clave. La vía alcusiana, si hablamos de eso, pues aquí duramos toda la tarde hablando de la problemática de la vía alcusiana, pero alguna solución tendremos que plantearle al ministro de Transporte, a todos, para que no sea estratégico el departamento de Casanare para la producción agropecuaria. Entonces, eso es lo que queremos. Lamentamos si en algún momento se tergiversaron las palabras o el tono de la voz, porque hay veces nos llenamos de la energía precisamente de la frustración que nos deja tanta problemática reiterada. Y yo les digo acá como secretario de Agricultura, la cadena con la que más se reúne la Secretaría es con la arrocera. Cada 8, cada 10, cada 15 días estamos reunidos. Casi todo el tiempo estamos reunidos en cosecha y sin cosecha, porque siempre hemos estado actuando presentes y sobre todo comprometidos. Gracias. Yo sí quisiera preguntar algo, y es que antes de asumir este gobierno nacional hubo una reunión virtual entre el gremio arrocero, el ministro Dangond. ¿Qué avances se ha tenido de eso? Si ya hay de algunos mismos y nos comentan ahora es presentarle una propuesta concreta. ¿Se presentó o solo fue el panorama, el diagnóstico de la cadena en ese momento? Sí, señor. Se hizo una reunión virtual, sin antes ser posicionado el ministro Dangond, donde le dimos a conocer la problemática que teníamos nosotros. Una crisis económica donde incluso no tenemos seguros de cultivo, donde le demostrábamos que si la banca fuera a revisar sus indicadores, muchos hemos hecho prórroga, reestructurado, donde estamos endeudados, donde hay garantías de los predios, de las casas, donde la producción se estaba viendo afectada, donde estábamos teniendo la dificultad que tiene el fenómeno del Niño y la ola invernal que estábamos viviendo en ese momento. Él muy amablemente dijo, voy a ir a territorio y quiero hablar directamente con los productores. Por eso la cadena del arroz tiene todos los eslabones. Y en esta mesa de trabajo que la hemos llevado más de un mes y medio, que incluso hablamos con el doctor Diego,
No solamente está la federación, están los agricultores, está la molinería, están los agrocomercios, porque a ellos también les preocupa cómo vamos a pagar nuestras deudas con el agrocomercio. Porque incluso en algún momento la molinería no está permitiendo hacer cruces de cartera. Hicimos la tarea juiciosa como se lo dijimos al ministro, nos pidieron bajar área, lo bajamos, se vieron afectadas por la ola invernal, pero el precio no reacciona. Él mismo también dijo que quería hablar con la industria. No sé si ya tuvo la reunión con la industria, tenía la reunión con la industria, quiere tener la reunión con sus agricultores en el Casanare y por eso le hacemos la invitación. Ya se hizo la invitación desde la cadena. Estamos esperando, creo que hay buenas noticias, si Dios lo permite, pronto lo tendremos aquí en territorio para hacer esas mesas de trabajo, porque lo que les decía, hay prioridad en la crisis económica que estamos, hay muchos temas que tenemos que llevar, las salvaguardias, tenemos el TLC, tenemos que mirar el contrabando, las exportaciones, son muchos temas, pero prioritario para nosotros es esto. ¿Quién no lo va a hacer si no hay un agricultor que tenga un problema económico? ¿Quién no lo va a hacer? Todos, yo soy agricultora y tengo esa situación difícil. Tengo la dificultad de cómo voy a pagar esa deuda este año. ¿Cómo le voy a pagar a la molinería? ¿Cómo le voy a pagar a la federación? ¿Cómo le voy a pagar a los trabajadores? ¿Cómo voy a tener esa maquinaria para que siga produciendo? Entonces yo creo que es un formulario tan simple que es de ir a pedir esa información, que lo tienen que dar, ¿cierto? Y que así esa información consolidada, ¿a quién le es importante? Al doctor Diego, para que en sus debates tenga cifras, porque nosotros no podemos trabajar si no tenemos cifras. Y si el gremio ahorita no lo hace, difícilmente. Sé que hay un sesgo a veces, como lo decía el doctor Alexis, cuando está la institucionalidad, dicen, no, ¿qué me van a dar? ¿Tengo algún beneficio? Y con la ola invernal pasó eso. No lo voy a tapar acá. Nosotros llamábamos a los agricultores, por favor, ya registraron, ¿que me van a ayudar para eso? No me van a ayudar. Pero esta situación económica sí. ¿Por qué? Porque es de los agricultores. Entonces, queremos que gracias a ustedes sabemos que va a llegar a cada rincón de los arroceros del departamento. Que incluso con la misma difusión que ustedes lo van a hacer, lo vamos a lograr que pronto tengamos un porcentaje muy representativo para que esa mesa de trabajo que se haga con el ministro sean valores muy acertados, muy a la realidad. Entonces queremos agradecer que ustedes sean ese equipo que siempre, yo los he visto conmigo cuando hemos tenido la crisis, viéndonos como ese taco que este año no se presentó, pero el año pasado fue catastrófico hasta para la vía, para la gente, para los accidentes. Ustedes siempre están a la mano de nosotros y queremos siempre que sean así. Representante, ¿cuál es la motivación que se le da a los agricultores para que precisamente llenen esa información y así obtener una información más concreta y poder buscar ayuda? Es importante tener la línea base de lo que está pasando en este momento. Creo que de eso depende la toma de decisiones y que efectivamente el plan que se implemente genere un impacto positivo en todo el sector. Yo vengo hablando con Asobancaria, con el doctor Malagón, buscando precisamente un espacio, él como presidente de toda la parte, digamos, de los bancos a nivel nacional, pero es importante cuando nos sentemos con él poderle decir la situación real de lo que hoy tienen los productores acá en el departamento, de igual manera con el ministro, con sus viceministros, con los bancos de segundo piso que hoy tiene incluso el país hablando de Finagro, hablando del Banco Agrario, y de esa manera pues poder tomar las decisiones y sobre todo las medidas que impacten. Ustedes lo vienen diciendo, es una problemática que atañe casi que todos los años al productor, es cómo tomamos medidas ya definitivas que nos permitan avanzar, y dentro de eso hay propuestas que ya se vienen hablando en el orden nacional, en donde incluso se habla de poder generar otros sectores importantes. Ya tenemos, digamos que el ejercicio del arroz, pero es cómo podemos migrar a la soya, cómo podemos migrar al maíz. Estamos hablando de un plan proyecto país de 1 millón de hectáreas sembradas, en donde hoy solo se tienen 90,000. Qué bueno sería poder mirar estas alternativas, estas posibilidades, pero yo creo que aquí el ejercicio es de base hacerlo con los implicados del ejercicio, los que viven a diario la problemática, que son los sectores con quienes hoy nosotros estamos haciendo este trabajo articulado.
y cómo desde ahí podemos generar pues un plan efectivo que nos permita avanzar en el propósito de salir de esta gran crisis que no solo tenemos en el departamento de Casanares, sino en otros departamentos adicionales. Contarles además que logramos radicar esta semana también la Comisión Accidental Bicameral Senado-Cámara del Arroz, avalada por casi 25 congresistas que también están muy interesados. Una sola golondrina no hace llover. Aquí nos toca es unirnos entre todos y avanzar en este propósito común que nos atañe y nos une en este momento. Representante, en lo que hace a la industria, ¿cuáles estrategias han pensado desde la Cámara? Porque pues la queja permanente y recurrente de los arroceros es que como que la industria anda como una rueda suelta, que por más que les han dicho el precio del petróleo no les importa. Es decir, ¿qué acercamiento y para que así la industria se comprometa y para que pues no esté exportando también y compre a las regiones? Digamos que son problemáticas que atañen al sector como tal, hablando no solo de los TLC, sino de la industria molinera específicamente. Yo creo que aquí debemos ser sensatos, sentarnos bajo el equilibrio que debe existir dentro de la oferta y la demanda de lo que hoy tenemos acá, y cómo desde ahí también sensibilizamos al sector. Este tiene que ser una actividad económica que nos beneficie a todos, no solo a unos, porque eso fortalece el aparato productivo, dinamiza la economía, hace que podamos generar eso que hoy requieren las regiones y los territorios en torno al fortalecimiento de lo que hoy necesitamos acá, y desde ahí poder generar esos escenarios y esos espacios en donde todos podamos salir, como se dice comúnmente, felices de este ejercicio. Es una cadena productiva muy importante que mueve la economía en nuestro departamento, que mueve la economía en nuestro país, y yo creo que podemos encontrar, como lo decía el ingeniero, las voluntades para que esto pues pueda ser una realidad, que yo creo que esto es muy importante. Todos los actores sentados en la mesa buscando ese ejercicio común y ese beneficio colectivo que hoy necesitamos dentro de esta cadena importante para nuestro departamento y para nuestro país. Muchas gracias.